como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Cáncer, ¿cómo estás tú, mi amor? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes. En cualquier momento, una de estas lecturas puede resonarte. Si me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos a ver, mi querido Cáncer, qué es lo que hay para ti, qué se presenta, cómo está todo, qué tenemos que decirte, cómo están esas energías, tus energías y las energías de esa persona o de ese pasado, presente o futuro. Cómo se vislumbra, cómo se ve, cómo se siente. Vamos a ver, pues, qué hay. Hay un cambio de ciclo que tienes que hacer. ¿Te gustaría o estás en eso? Quizás cambiando esa página. Y sí que te digo, soltaste. Definitivamente tuviste que soltar una relación. Algo está pasando, algo está sucediendo allí que tuviste. No te quedó más remedio que soltar esa situación. ¿Y qué será lo que pasa con la otra persona? Soltaste. ¿Qué quieres? ¿Un presente, un pasado o un futuro? ¿A dónde? ¿A quién vamos a leer? ¿Con respecto a quién o a qué? Vamos a ver entonces qué hay. Sí, señor. Aquí vamos a ver qué es lo que está pasando definitivamente. Soltaste y vas a cambiar tu ciclo de vida. Quieres quizás pasar esa página definitivamente. No te sientes confortable ahorita con la relación que tenías. No te sientes bien, ¿verdad que no? Vamos a ver por qué será eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no te sientes bien? Esta persona de verdad que está dando vueltitas. Palabra cierta. Fuera de órbita. No sabe dónde está. Está un poco aturdido o aturdida. A pesar de que no tiene decisiones de amor, esta persona se siente muy aturdida. Sin embargo, hay esperanzas y quiere volver. Pero sabe que está esa torre de por medio. Dios mío querido. Y de verdad, sí que te digo, ha sido una persona que no se ha portado bien. Vamos a estar claritos en eso. Esa persona sabe que esa ruptura se dio porque no se portó bien. Una persona sabe cuando se porta bien o no se porta. Eso no quiere decir que me rompió la relación, esta persona me terminó. Ay, pero ¿por qué será que me terminó? Pero si yo siempre estaba, pero mira, al punto, yo siempre estaba allí, yo siempre le... Olvídate, la gente sabe, cada quien sabe cómo se ha portado. Lo que pasa es que muchísimas veces hacen, como quien dice la del mago, quieren hacer ver cosas que no son. Quieren hacer ver cosas que no son reales. Y lo que pasa es eso, que le salió mal a la magia y tú te diste cuenta o te cansaste, palabra súper cierta, te cansaste, te hartaste y dijiste no, ya no puedo más, ya tengo que soltar esta relación, ya aunque a mi pesar, aunque me duela y me duela, yo tengo que soltar. Sin embargo, esta persona anda dando vueltas, no sabe cómo volver. No tiene todavía decisiones de amor, pero sí tiene la esperanza que en algún momento tú le perdones. No es que tenga la esperanza de que tú vayas a volver, sino tiene la esperanza de que algún día, algún momento, en cualquier momento, cuando se te pase esa rabieta o ese malestar o esa decepción, tú le puedas perdonar. Fíjate tú esto. Porque sabe esa persona que cometió un error, sabe que lo hizo, pero ahorita, por ahora, no quiere, no se atreve, pero sí que a la mitad del camino está empezando a sentir como a una proyección a futuro, a mediano plazo, va a empezar a sentir que sí, que de verdad le haces falta, que necesita volver, que necesita que le perdones. Sabe que está esa ruptura allí y que tú hiciste y pusiste tierra firme. Te pusiste firme allí y dijiste, voy a cambiar mi página, lo voy a mandar por un severano tubo o la voy a mandar, la voy a zumbar por la ventana. Pero de verdad que yo no quiero más nada con esta persona. Y sí que sabe que lo que hizo, sabe lo que hizo. Y aquí te mandan a que actives el chakra del tercer ojo, ¿sabes?
para que esas intuiciones se presenten allí. Y mira que te digo, paciencia y planificación. Con esta carta te voy a decir algo, mi querido y adorado cangrejito. Esta carta de esta energía de la paciencia y la planificación me está hablando y me está diciendo que si tú quieres que esta persona volviese, que viniera a pedirte perdón y a venirte a pedir una oportunidad y a pedirte que le des, sí, una nueva oportunidad, que lo va a hacer muy probablemente, tienes que tener paciencia y saber planificar esto. Una persona que se portó mal así, si no le das una lección como debe ser, esta persona te va a volver a hacer lo mismo. Entonces, primero que nada, te están pidiendo que actives ese chakra del tercer ojo. Que visualices a esa persona llegando a donde tú estás, pero ahora con una planificación diferente. Visualiza a esa persona viniendo, pero realmente portándose como debe ser. Jurándote y perjurándote que se va a portar bien. Haz como si estuvieras haciendo un sueño, una visualización. Visualiza a esa persona ya de verdad en mejores condiciones, para que eso se dé bien plantada, diferente, que ya no tenga esas mañas que tiene, que ya no, para que no haya un motivo, pues, para que vuelvas otra vez a romper. Palabra cierta. En caso tal de que tú no quieras más nada con esta persona, visualiza a esa persona ya definitivamente lejos de ti y tú planifica ahora la paciencia y justamente la planificación para prepararte para una nueva relación. Así de sencillo es. Aquí no te están diciendo, mira, tienes que planificar para esperar a esta persona que venga, o activa tu chakra del tercer ojo para que esta persona venga. No, señor. Tú quieres que venga esta persona, tú quisieras que volviera. Tú tienes que planificar. Tú tienes ¿qué significa planificar, mi querido Cáncer? Es que tú tienes ahora que empezar a prepararte para las Olimpiadas de las dignidades y los valores. Ahora que estamos en las Olimpiadas, prepárate para ir a las Olimpiadas de los valores y las dignidades. Que ya no te vean la cara, que ya no quieran jugar más contigo, que ya le cueste muchísimo el tenerte para que después no te pierda tan fácil. Eso es lo que tienes que hacer, mi querido Cáncer. Así que te dejo esa lectura. Sí que te dicen, activa el tercer ojo para que hagas toda esta planificación y paciencia, para que aprendas esperando que esta persona, en caso tal, regrese. ¿No quieres que regrese? Pídele a tu ser interno que te lo aleje o que te la aleje, que no te la deje venir, que le vaya bien. Deséale todo lo mejor del mundo y espera para ti y planifica para ti un nuevo devenir. Así mismo es, con toda la sinceridad del mundo y con todo el cariño y la claridad. Así te está hablando el tarot bendito. En resumidas cuentas, esta persona de que vuelve queriendo pedirte una nueva oportunidad. Sabe que cometió errores, te viene a pedir perdoncito, que le perdones, que de verdad tú no lo vuelve a hacer. Pero tú, no sé tú, porque tu carta de cambio de ciclo ahí la tienes. Y la carta de soltar también la tienes ahí. Entonces no sé, a lo mejor eso es ya una cuestión tuya. Eso ya será tu decisión. Ahí nos estamos viendo, mi querido y adorado Cáncer, con esta lectura. De que viene otra vez a pedir perdón y a acurrucarse otra vez en la camita. Otra vez a que le des espacio. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye.